Para este tema nos van a acompañar las señoritas Abril Galarraga, economista. Buenas tardes, es un placer venir y estar presente. Y también nos va a acompañar la socióloga Guillermina Viller. A todos y muchas gracias por la invitación. Sin más, comencemos hablando de quién fue Karl Heinrich Marx. Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trevelies, Alemania. Su familia era de origen judío y su padre era abogado en Trevelies. En dicha ciudad hizo su carrera de bachillerato, que luego siguieron en la Universidad de Bonn y más tarde en Berlín, donde se especializó en filosofía y historia. En aquel momento el pensamiento hegeliano era predominante. Filósofo, sociólogo, economista, intelectual, periodista y un militante comunista. Huyó de varios países, en realidad fue desterrado, ya que sus pensamientos no eran adecuados para ese entonces. Pero finalmente encontró un lugar donde sacar a la venta sus libros y mostrar su pensamiento. Ese lugar fue París, donde el 14 de marzo de 1883 falleció. Marx sigue siendo nombrado en todas las ramas que le influyó. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con algunas preguntas para que el público lo conozca más? Abril, según la teoría de valor, ¿cómo debe ser una mercancía y qué valor se le otorga a esta? Según la teoría del valor, toda mercancía debe ser útil y la persona quien la produce debe ser distinta a la persona que lo consume, es decir, no al autoconsumo. Y además se debe establecer un intercambio. El valor de la mercancía debe ser igual al tiempo de trabajo socialmente necesario. Y toda mercancía es igual al trabajo humano abstracto, ya que no se puede medir. Además, se establece un intercambio entre la mercancía y el dinero. Y el dinero es el que monopoliza todo y el que se le agrega un valor. Entonces, con el dinero se puede intercambiar una mercancía. Y cambiando de tema, según Marx, ¿cómo debe ser el proceso de trabajo? ¿Y cuáles son los subprocesos que se encuentran en este? Buena pregunta. Según Marx, el proceso de trabajo es una relación entre el hombre y la naturaleza. Como se explicó previamente, existe un intercambio con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Intervienen tres subprocesos. Está el de consumo, en donde el capitalista consume la fuerza de trabajo, el de producción, en donde se producen bienes y mercancías, y el de agregado de valor, en donde el agregado de valor al bien es inferior al salario que recibe el trabajador. Por lo tanto, acá los que más se benefician son los capitalistas, mientras que los trabajadores reciben un salario inferior a lo que producen. Guillermina, ¿crees que el contexto en el que vivió Marx influyó en sus investigaciones y teorías, como las que recientemente mencionó Abril? Sí considero que el contexto en el que vivió Marx influyó en sus investigaciones, dado que fue un periodo en el que se llevó a cabo la revolución industrial, en donde el motor de lucha de la época fue el antagonismo de las clases sociales. Es decir, por un lado estaban los capitalistas explotadores y por el otro se encontraban los trabajadores y explotados. Dada esta situación, este crítico del capitalismo se encargó de denunciar las consecuencias que trajo la industrialización, como las malas condiciones de las fábricas, la presencia de niños menores, trabajadores en ellas, las tareas forzosas que se les daba a las mujeres y niños, la cantidad de horas que duraba la jornada laboral y el escaso salario que debían obtener a cambio. Y por otro lado, también en las fábricas se da una situación de alienación, es decir, que con la creación de la división técnica del trabajo se generó problemas psicológicos y físicos en los empleados, dado que debían repetir sucesivamente la misma acción. Claro, como dijiste, Marx vivió en la época de la revolución industrial, lo que nos llevó a plantearse cuestiones relacionadas con los sectores más bajos de la sociedad. Pero lo que me sorprende es que él se plantea cosas que nadie más hizo y los mantiene a largo plazo. Hoy la brecha entre ricos y pobres se agudiza, desafiando la imaginación a nuevas soluciones. Pero para que el público sepa, uno de los términos en el que él fue partícipe y muy importante es el socialismo. ¿De qué se trata este socialismo y qué aportes hizo él? Marx
Marx desarrolló el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo, y sus contribuciones fueron a la teoría del valor y del trabajo, el concepto de plusvalía y mercancía, la teoría de la lucha de clases sociales, el proceso de trabajo junto con sus subprocesos, la concepción materialista de la historia y las contradicciones al capitalismo. Mencionaste la plusvalía, Guillermina. Para que no lo conoce, la plusvalía apareció mencionado en el libro de Marx, El Capital, que es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero, que se le agrega un plus al producto del cual se hace propietario la empresa. Guillermina, ¿a qué se refiere Marx con el concepto de materialismo? Para comenzar, Marx hace una relación entre los distintos tipos de modo de producción. Antes eran nómades, es decir, que iban tras los alimentos, pero luego con el sedentarismo y con la agricultura como modo de producción aparece el mercado. Entonces, el concepto de materialismo es un modo de producción que cambia el modo de vida social. Se establecen distintas relaciones entre el hombre y la naturaleza que son de tipo social, político, espiritual y religioso. Este conjunto de relaciones establece la estructura social de la sociedad, en la que el intercambio vendría a ser el mediador entre los hombres y los medios de producción. Entonces, se pone como fundamental en primer lugar las necesidades básicas como la alimentación y la vestimenta, y en segundo lugar la materia como la educación o la salud. Abril, una de las citas con mayor peso que recibió Marx es sobre sus contradicciones del capitalismo. ¿Cuáles son estas? Bien, dentro de las contradicciones, Marx habla de una gran concentración de capitales dentro de los capitalistas, formando así grandes monopolios. Habla de un ejército industrial de reserva de trabajadores, y con lo que quiere decir en esta oración es que con ejército se refiere a una gran masa de personas de clase trabajadora, con industrial en el lugar donde ellos trabajaban, y de reserva a la espera de estos trabajadores para ser llamados. O sea, hay un exceso de mano de obra. ¿Qué pasa? Así aumentó la oferta de mano de obra, mucha cantidad de gente que quería trabajar, y aumentó la demanda de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Los beneficiados en esto son los capitalistas, ya que al haber un exceso de demanda de trabajo, ellos pueden bajar los salarios, así beneficiándose ellos y el trabajador trabajando, teniendo menos posibilidades de conseguir trabajo y sus salarios mínimos y trabajando en condiciones pésimas. ¿Y cuáles son las diferencias entre el sistema liberal y comunista? Bien, en resumen, las principales diferencias entre una sociedad comunista y una liberalista es que en la comunista, por ejemplo, es el Estado quien decide el qué, cómo y para quién producir, ya que regula y limita las cuestiones políticas, económicas y sociales. Se dice que todo es común para todos y garantiza que no haya pobreza. En cambio, en una sociedad liberalista son los capitalistas quienes deciden estas tres preguntas. En una sociedad comunista se toma tu mejor capacidad y se te retribuye de acuerdo a tus necesidades, es decir, no hay un derroche. Y en cambio en una sociedad liberalista, depende cómo esté calificado tu trabajo, vas a tener una determinada retribución. Veo que él tenía una motivación social muy grande, desde el punto de vista social, económico, cultural. Quería conseguir la igualdad. Además, él pudo comprender y legitimizar la evolución de las clases. Me parece un pensamiento bastante avanzado para su época. Sí, y además, como ya hemos mencionado, él sigue siendo noticia y continúa considerándoselo una figura importante en las áreas relacionadas con la sociedad. Guillermina, ¿por qué se dice que Marx se diferencia de los economistas clásicos? Mira, se diferencia en que los economistas clásicos consideraban al sistema capitalista como un orden natural e inmutable, el cual estaba regido por leyes naturales que no dependían de la voluntad del hombre. En cambio, Marx pensaba que la historia política e intelectual
se apoyaba sobre el sistema económico y que la historia de la humanidad, a partir del surgimiento de la propiedad privada, ha sido la lucha de clase. Así es. Bueno, les quiero agradecer a las dos por haber venido y haber expuesto sobre el marxismo y la influencia que ha tenido y sigue teniendo. A vos, fue un gusto venir. Muchas gracias a vos y espero que al público le haya servido conocer un poco más sobre el marxismo. Estamos agradecidas que estén del otro lado. Nos encontramos la próxima en la filosofía de la economía.